Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. El área de Turismo Cultural Azcapotzalco trae para ustedes en esta ocasión un recorrido por la ciclovía que se encuentra en Avenida Azcapotzalco. Lo que se pretende es, por un lado, incentivar a la gente a que use las bicicatarinas en las diferentes ciclovías que tenemos en la alcaldía, que dentro del recorrido iremos contando leyendas y crónicas que seguramente les van a gustar. Esto se llama Rodando en el Tiempo, entre casas, leyendas y fantasmas. Acompáñenos. Aquí comienza Azcapotzalco, en el hormiguero. La antigua Tlacopan o Tacuba, Azcapotzalco, el hormiguero. Pero déjenme contarles, en el libro de la maestra María Elena Solórzano, Clavería Centenaria, nos habla de este lugar, el patio de ferrocarril. Ahora es Santa Cruz Atenco, pero ella nos dice que aquí Ferrocarriles había puesto un baño para todos, pero las noches se tornaron oscuras, las noches se tornaron frías, y cuenta la cronista María Elena Solórzano que entonces, en algunas noches, se hacía presente un personaje, una silueta de un jinete, era el Charro Negro, que atajaba a algunas mujeres y les decía que al pie de una higuera se encontraba su tesoro, que le hicieran el favor de sacarlo, pero nadie se atrevió, hasta que una noche una muchacha retobona con su madre le dijo: con el primer hombre que encuentre me voy. Y así fue. Dicen que pasó el Charro Negro a todo galope y en su caballo la tomó en el vuelo, la llevó en ancas y desapareció por aquí entrando a la estación vieja de Tacuba. Entonces desapareció. Pero dicen y cuentan las leyendas y las crónicas de Azcapotzalco que entonces, de pronto, esa mujer desapareció con el jinete entre las sombras y jamás se le volvió a ver. Dicen que en algunas noches, por aquí en Santa Cruz Atenco, cabalga el Charro Negro, perdiéndose entre el silbato del ferrocarril. En aquella época, el Purépecha, Uruapan. Y así fue como desapareció. Si quieren comprobar la leyenda, pueden venir aquí. Y quieren escuchar otras leyendas, síganos en estos recorridos. No, hombre, déjame te lo cuento. Aquí yo lo trabajé. La hacienda de Clavería, de don Antonio de Clavería. Una hacienda con terrenos muy prósperos, llenos de agua. No, hombre, y todos producían. Pero déjame te lo cuento. En aquella época, después, en el año de 1906, fueron vendiéndose los terrenos. Se formó la colonia San Álvaro y el Imparcial. Esos terrenos pues se vendieron y se anunciaron en ese periódico por Rafael Reyes Espíndola. Sí, y también el secretario de Comunicaciones, Ángel Cimbrón, secretario del gobierno de don Porfirio Díaz. Pero esa historia más adelante se las voy a contar. Pero déjenme les cuento. No, miren, aquí adelantito está la calle de Mar del Norte. Allí estuvo un personaje y vivió, el personaje llamado Gregorio Cárdenas. Él estaba acá en la escuela de la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas, allí en Ferrocarriles Nacionales y Mar del Norte. En esta escuela, allí estaba estudiando él. Pero dicen
y cuentan que enamoraba a prostitutas o a sus servidoras, perdón, y también algunas novias que las llevaba a su casa. Sí, y allí las seducía, pero luego las mataba y las enterraba allí. Este personaje fue un asesino serial. Después fue llevado en aquella época al Palacio Negro de Lecumberri, una prisión muy temible. Allí escribió varias crónicas de quienes estaban en ese lugar, pero también estudió la carrera de Derecho para defender a los más necesitados. Una vez que salió libre, no sabemos si regresó aquí a Mar del Norte, pero dicen que su espíritu todavía anda vagando por ahí. Ese fue Gregorio Cárdenas, o mejor conocido como Goyo Cárdenas, que vivió aquí a unos cuantos pasos, allí, en la calle Mar del Norte, San Álvaro. Y pues los invito a que continuemos con el recorrido, rodando entre casonas, fantasmas y leyendas. Sí, señor. Pues bien, amigos, continuando con el recorrido aquí en las Bicicatarinas, estamos aproximadamente en el cruce de la calle de Nilo y Avenida Azcapotzalco. Y aquí hay unas casas bastante interesantes que datan del siglo XIX. Estas casas se conocen como casas porfirianas. ¿Por qué porfirianas? Porque tienen un estilo europeo, especialmente un estilo francés, tipo chalet. Hay que recordar que Porfirio Díaz fue un visitador constante de Azcapotzalco. Se cuenta que él venía todos los domingos desde el castillo de Chapultepec hasta San Juan Tlihuaca en un paseo dominical, y muchos de sus allegados llegaron aquí a tener sus casas de descanso, sus casas de verano, y es más o menos las casas como las tenemos a nuestras espaldas. Y pues bueno, no quería dejar de contar esta pequeña historia. Y pues bien, ahora vamos a darle paso al compañero Ricardo Molinero con una leyenda que espero que les guste. Ha llegado la hora, ha llegado el momento de narrar una leyenda del libro Clavería Centenaria de la profesora Marielena Solórzano. Esta leyenda se titula Mónica Chandronet. En una de estas casonas vivió Mónica Chandronet. Ella pertenecía al coro de la Orquesta Nacional de aquella época del Porfiriato. Pero dice la leyenda que a través del tiempo el director de la Orquesta Sinfónica Nacional le había dejado un encargo a uno de los integrantes, ya que él iba a viajar a Europa y su idea era contraer matrimonio con Mónica Chandronet. Así que le encargó una cajita y una carta. Él partió rumbo a Europa, pero desafortunadamente el navío naufragó. Ya no se le vio de regreso. Pero dice la leyenda que entonces a don Francisco, que le habían encargado aquella carta y aquella caja, mandó a su sobrina a entregarla a una de estas casonas. Ella caminó por toda la avenida Azcapotzalco hasta llegar a una de estas casonas buscando el número, hasta que por fin entre las enredaderas se encontró un número polveado y comenzó a gritar, a tocar para que le abrieran, pero nadie siquiera le hacía caso para abrirle. De otra de las casonas le gritaron, ¡ahí no vive nadie! ¡Ahí no vive nadie! Pero cuenta la leyenda que entonces Mónica no desistió, siguió. De pronto se le ocurrió algo. Regresaré en la noche y así me daré cuenta. Si veo luces encendidas, quiere decir que sí vive alguien. Era una noche fría, oscura. Los majestuosos frenos de la avenida Azcapotzalco se mecían. Las ramas secas, como si fueran manos descarnadas, que quisieran agarrar a aquella mujer,
se movían con el viento. Un viento que soplaba fuerte, siniestro, frío. Las aves agoreras que vivían en los tejabanes de estas casas volaron. Dice la leyenda que entonces, de pronto, una silueta, allí en una de las ventanas, una mujer vestida de blanco, sujetando un candelabro, casi con mano descarnada, fría y siniestra, vestida de blanco, de cabello largo. Entonces Mónica le gritó más fuerte: oiga, ábrame por favor, buenas noches. Aquella mujer bajó, levantando el polvo, se abrió aquella misteriosa puerta. La mujer se fue acercando con el candelabro en la mano. Entonces le entregó la carta. Le entrega la carta y aquella mujer, sin chistar palabra, volvió a regresar a la puerta, desapareciendo, apagándose el candelabro. Dice la leyenda que entonces un extraño frío se apoderó de ella. Se fue a su casa, pero algo se le olvidó: entregar la cajita. Solo había entregado la carta, así que al otro día decidió regresar. Pero para su sorpresa se encontró a unos trabajadores de la construcción. Sí, se los encontró allí y les dijo: buenas tardes, vengo a dejar esta cajita, que ayer entregué una carta, pero la cajita se me había olvidado. Oiga, señorita, ¿pero a quién le dio la carta? Si aquí no vive nadie. Por eso nos mandaron a darle mantenimiento a esta casa en memoria de la señorita Mónica, que por cierto murió hace muchos años. No puede ser posible, pero si yo ayer le entregué la carta. Una carta como esta. Mire, encontramos entre el material de construcción esta carta. Sí, es esa. Yo ahora venía a entregar la cajita. Pues yo ya le dije, Mónica Chandronet tiene muchos años que murió. Usted le entregó la carta a un fantasma. Dice la leyenda que entonces aquella mujer salió corriendo hacia su casa, casi llorando. Vio la cajita y tenía un anillo de compromiso, que tal vez era el anillo de compromiso que tenía que haber entregado el director de la Orquesta Sinfónica Nacional en la época del Porfiriato. Pero dicen que en una de estas casas, en un ventanal, todavía se deja ver la silueta de Mónica Chandronet, y que a veces por esta avenida Azcapotzalco se deja ver aquella mujer vestida de blanco con un candelabro en la mano. Muchas gracias por su atención. Hola amigos, no queremos pasar por alto esta parada aquí en la avenida Azcapotzalco, porque en este lugar se encontró hace muchos años, tal vez para todos los jóvenes, sus papás vinieron a bailar aquí. Era el legendario Café 299, que te comprabas un helado flotante y entonces podrías bailar en su pista. Hablamos de los años 70s y 80s, pero ahí no acaba todo. También fue un café rock y una escuela de rock llamada el 299. Se quedó marcado como el número 299. Ahora es una tortilla donde venden las deliciosas tortillas mexicanas. Pero no queríamos pasar este lugar donde tal vez sus papás vinieron a bailar. Continuamos con este recorrido en las bicicatarinas, rodando entre casonas, fantasmas y leyendas. En este recorrido de rodando por casonas, entre casonas, leyendas y fantasmas, estamos llegando a este maravilloso lugar que es con un aroma a pueblo. San Lucas Atenco, dedicado a uno de los evangelistas, San Lucas,
y Atenco significa a la orilla del lago. Estamos en una capilla del siglo XVI con una torre o un campanario del siglo XVIII. Y tenemos otra capilla que es la capilla abierta de este lado, con un maravilloso y majestuoso cuadro mural. Y así hemos llegado hasta acá, a esta capilla que viene del Camino del Recreo, donde se tejen leyendas como esta que vamos a escuchar de la cronista María Elena Solórzano. Aquí en este lugar, pues se iba a llevar a cabo una boda. ¿Sí? Una boda. Aquella muchacha vivía allá cerca de Santa María Malinalco. Era hermosa. Tenía varios pretendientes hasta que uno de ellos le dio por fin el sí. Y así cuenta la leyenda que se fijó la fecha de la boda. Sus damas de compañía adornaron una hermosa carreta con una cabalgadura. La adornaron de flores y también con cintas de colores. La música del pueblo sonaba, sí, la música de viento. Y así vino por el Camino del Recreo en su majestuosa carreta, llegando hasta aquí, hasta el atrio de la capilla de San Lucas Atenco. Cuenta la leyenda que aquí estaban todos los invitados, ya estaba el señor cura listo para oficiar, pero dice la leyenda que nunca llegó el novio. La dejaron aquí, ella desesperada. Pasaban las horas, comenzó a llorar, las damas de compañía la consolaban y no paraba de llorar. Aquella mujer había sido despreciada, por algo no se había presentado aquí su pretendiente que iba a ser ya ahora su marido. Dice la leyenda que entonces subió con el llanto a la carreta y entonces volvió a tomar el Camino del Recreo. Pero fue tan fuerte su llanto, fue tan intenso, que entonces, dice la leyenda, que el caballo se desbocó y entonces a todo galope, a toda velocidad, la carreta daba tumbos entre los callejones, pegando en las paredes, llegando hasta lo que es el Paseo de los Camarones. Ahí dice la leyenda que la carreta en una de las zanjas que servía de riego para los sembradíos de aquella época volcó y entonces aquella hermosa mujer quedó atrapada y en ese momento murió. Pero dicen que en algunas noches, y tal vez usted que nos está viendo desde su casa, ha escuchado en algunas noches el girar de las ruedas de la carreta, el llanto de aquella mujer. La música ha cesado, las aves cantan y entonces un tintineo se escucha como tocando el corazón despechado de aquella mujer que vaga en su carreta por el Camino del Recreo, llegando hasta aquí, llorando en la puerta. Algunos la han escuchado, algunos la han visto en las noches. Aquella mujer, otros escuchan las ruedas de la carreta. ¿Y usted alguna vez las ha escuchado? Se pierden entre las campanas, entre el tintineo de este viejo campanario del siglo XVIII y de esta capilla muda, testiga de historias, leyendas de San Lucas Atenco, hasta donde llegaba el lago, y con esta capilla abierta donde está un hermoso cuadro. Muchas gracias.
Pues estamos en el último punto de este recorrido por la ciclovía en la avenida Azcapotzalco, y uno de los lugares emblemáticos que tenemos aquí es la capilla de San Salvador Nextengo. Esta capilla data del siglo XVI, siglo XVII, y la hicieron la Orden de los Dominicos. Hay que recordar que en Azcapotzalco la Orden de los Dominicos fue la que, digamos, tuvo la encomienda de evangelizar la zona de este lado. Entonces aquí, como podrán ver, estamos frente a la capilla, y aquí se adora a Jesús de Nazareno. Y fíjense un dato muy interesante: en esta capilla se filmó una de las películas que de alguna manera marcan la época dorada del cine mexicano, en el año de 1936. ¿Y saben qué película fue? Allá en el Rancho Grande, protagonizada por Tito Guízar y Esther Fernández. Este es lo que se puede comentar de manera muy breve de esta capilla. Ahora doy entrada a mi compañero molinero con una leyenda que lleva por título La Dama de Blanco. No se la pierdan. Del cronista José Carvajal, centinela de Xancompinca, difusor de Azcapotzalco, y narra y cuenta Fray Molinero de la Orden Carmelita. Esta leyenda habla del viejo tranvía de Azcapotzalco, que cerca de esta capilla, ahí sobre la avenida Azcapotzalco, tenía su parada. Una parada antigua de un cobertizo de 2 aguas, banca de madera, donde aquellos viajeros llegaban mientras otros subían. Pero el misterio no está allí. Aquí en la capilla de San Salvador Nextengo se encuentra un Cristo de madera estofada, traído por el mismo Hernán Cortés. Pero dicen y cuentan que aquella mujer vestida de blanco, que tal vez salía de una de las casonas de la calle de Gacetilla, vagando, de cabello largo, vestido blanco, flotando en el aire, dejando una bruma. En una noche fría, dicen y cuentan que entre el empedrado, vagando, flotando en el aire, las ramas de los árboles de los viejos fresnos de Azcapotzalco y del viejo ahuehuete se mecían como si fueran a atrapar a aquella mujer. Pero dice la leyenda que a lo lejos, casi en la última corrida del tranvía legendario de Azcapotzalco, se escuchaba el din din, se abría paso con su farola iluminando la calle, cuando de pronto en esa parada aparecía aquella mujer vestida de blanco. Un silencio sepulcral se apoderaba del lugar. Un extraño frío y escalofrío se sentía. Las aves agoreras volaban del campanario, perdiéndose en el firmamento oscuro. Un silencio sepulcral que casi ya no se escuchaba nada. Cuando de pronto, sí, de pronto, a lo lejos los perros ladraban y aullaban. Aparecía aquella mujer vestida de blanco, de cabello largo, cuando pegaba un terrible alarido, perdiéndose en el viento, pero no nada más en el viento. Dicen, cuentan, que detenía el tranvía. Su figura sinuosa se perdía entre la calle de la avenida Azcapotzalco, y entonces subía, pagaba con una moneda antigua, pero después el ladrar de los perros a lo lejos, el tranvía se detenía, y aquella mujer convertida en aire, volando a través del viento, aparecía de pronto allá en la avenida,
y vagaba por este callejón hasta llegar aquí. Dice la leyenda que se hincaba, como pidiendo perdón al mismo Cristo, levantando las manos al viento, como clamando una oración, y de repente pegaba un terrible alarido, desapareciendo. Dicen y cuentan que ahí desde donde se encontraban los baños, el Tíber y el boliche, aparece la silueta, flotando, mortoria, fría, siniestra, llegando hasta acá y desapareciendo. Pues amigos, es así como terminamos esta cápsula. Ojalá que les haya gustado. Cualquier informe sobre las bicicatarinas y las diferentes rutas que tiene en las ciclovías la Alcaldía de Azcapotzalco, va a aparecer aquí la página de internet de la Alcaldía para que ustedes tengan más informes. Les invitamos también para que sigan las actividades en las redes sociales que ofrece la Alcaldía de Azcapotzalco, y también sigan el hashtag Azcapo en bici y Azcapo para todos. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.